Salus Play y prescripcionenfermera.com. Disección y análisis de un artículo científico. La redacción científica. ¿Qué esperamos cuando leemos un artículo en una revista científica? No podemos esperar lo mismo de una nota de prensa, un artículo en una revista divulgativa o un artículo original científico, aunque los tres hablen de la misma de la investigación. Estos tres medios van dirigidos a público diferente y su lenguaje se adaptará a las expectativas de los receptores de mensaje. Medio. Más media, prensa, radio, televisión. Para la población general. Medios especializados en divulgación científica para la población. Es para el público general interesado en temas científicos, la ciencia como ficción o entretenimiento. Medios científicos, para la comunidad científica. En este tema nos vamos a centrar en la redacción científica y la estructura de los artículos originales. En el lenguaje científico se busca la palabra más simple y la mejor adaptada al texto, no la más elegante o efectista. Tenemos que entender que en ciencias no ocurre como en la literatura, donde el estilo del autor es esencial. En la redacción científica lo que prima es el contenido científico, por lo que es importante que sea escrito de la manera más clara, precisa y concreta posible. La redacción científica es habitualmente una información que se ofrece a la comunidad científica por primera vez, con características de originalidad. Por eso denominamos a estos artículos artículo original, y sirve de soporte para el reporte de los hallazgos de las investigaciones. Según José A. Marimut, la redacción científica tiene tres condiciones principales. 1. Saber utilizar el idioma. Las oraciones deben ser claras y no muy largas, para que los párrafos muestren claridad y continuidad de un tema a otro. Emplear bien la puntuación permite redactar un texto sencillo y fácil de entender. Esta cuestión es más difícil de aplicar si tratamos de escribir un artículo en una lengua distinta a la materna, como en nuestro caso es el inglés, dado que no se trata solo de traducir, sino de interpretar correctamente. 2. Organizarse para la redacción y preocuparse de la revisión del texto en preparación. La redacción debe considerarse parte del texto, no debe dejarse para última hora. No puede escribirse bien un artículo científico a última hora, ni contrarreloj. Los artículos escritos a vuelapluma denotan falta de calidad. 3. Compenetrarse en los tres principios fundamentales de la redacción científica. Precisión. Utilizar las palabras estrictamente necesarias para expresar, sin dejar dudas en lo que queremos comunicar. Claridad. El texto se puede leer y entender sin dificultad. El lenguaje debe ser sencillo, con oraciones bien construidas y en cada párrafo mantener un orden lógico. Brevedad. Incluir solamente información pertinente al contenido del artículo y referir esa información en el menor número posible de palabras. Pautas para valorar las partes del artículo. Con los conceptos que acabamos de repasar sobre la redacción científica, vamos a desgranar las particularidades de cada una de las partes de un artículo original. Partes del artículo científico original. Partes preliminares. Título, autora, autores. Resumen, abstract. Partes del cuerpo. Introducción, material y método. Resultados, discusión, conclusión. Partes finales. Bibliografía. Aunque hay más tipos de artículos, como las editoriales, los artículos especiales, etc., nos vamos a centrar en la estructura tipo del artículo original, ya que se le considera el patrón oro de la redacción científica,
y es el tipo de evidencia escrita con el que te vas a encontrar en más ocasiones. A partir de este esquema, Artete 2002 elaboró un listado detallado con 138 pautas sobre cómo evaluar cada una de estas partes y son las que vamos a seguir. Pautas para evaluar el título. Es claramente indicativo del contenido del estudio. Es claro, fácil de entender. Es conciso, 15 palabras. Identifica las palabras clave, descriptores, tesauros del estudio. Utiliza palabras completas. No utiliza abreviaturas ni siglas. Usa tono afirmativo. Es gramaticalmente correcto. Usa lenguajes sencillos. Usa términos claros y directos. Usa palabras esenciales. No usa sobreexplicación. Pautas para evaluar a los autores. Hay autoría múltiple. Hay autoría justificada, responsable. Hay autoría completa. Usa nombres completos, no usa iniciales. Recuerda que estamos evaluando el texto del artículo, no la cita bibliográfica. Incluye instituciones de trabajo sin incluir grados académicos o posiciones jerárquicas. Incluye el contacto del investigador encargado de la correspondencia. Pautas para evaluar el resumen. Permite identificar el contenido básico de forma rápida y exacta. Es claro, fácil de entender. Describe claramente el objetivo, hipótesis, en el primer párrafo. Describe claramente el diseño, metodología, en el segundo párrafo. Describe claramente los resultados principales en el tercer párrafo. Describe claramente las conclusiones en el cuarto párrafo. Es conciso, aproximadamente 250 palabras. Presenta resultados con valores numéricos, número, tasas, porcentajes, proporciones, etc. Usa palabras completas. No usa abreviaturas ni siglas. Usa solamente el texto. No incluye tablas, gráficos ni figuras. El texto no cita referencias bibliográficas. Usa denominaciones genéricas de productos farmacéuticos. No usa marcas registradas. Es autosuficiente. Pautas para evaluar la introducción. Aspecto general. Presenta claramente el qué y el porqué de la investigación. Capta la atención del lector desde el párrafo introductorio. El estilo es directo y unívoco. El tema general se presenta en el inicio para pasar luego al problema de investigación. El problema de investigación. El problema de investigación se identifica y se define. Los antecedentes del problema se presentan sin dilación. Su investigación se justifica para llenar un vacío de información. El problema es importante, es actual, es susceptible de observación y de medición. La investigación del problema es factible. La revisión bibliográfica. Identifica lo que se sabe actualmente en función de lo publicado sobre el problema de investigación. Es relevante para el problema del estudio. Refleja información sobre antecedentes del problema, necesaria para apoyar la justificación del estudio. Las referencias citadas en el texto están bien documentadas y son actuales. La relación del problema de investigación con investigaciones previas es directa y clara. Presenta una gama de experiencias, teorías y opiniones con puntos de vista diversos y complementarios sobre el problema. Identifica importantes vacíos de información sobre el problema. La organización de la revisión en la que se basa es lógica, según categorías y fecha de publicación. La revisión es mucho más que una mera lista ordenada de citas. Cada referencia tiene una justificación. El marco teórico.
La investigación no es aislada y se vincula con teorías existentes. La investigación describe un marco teórico ya existente o formula uno propio. El marco teórico es adecuado para el problema de la investigación. El marco teórico se desarrolla en forma lógica y comprensible. El marco teórico es útil para clarificar conceptos pertinentes y las relaciones entre ellos. Las variables. Para el estudio se han seleccionado las variables adecuadas. Las variables son suficientemente claras. La asociación entre variables se describe indicando su calidad de independiente y dependiente. Las variables extrañas, de confusión, se reconocen y se indica su grado de control. Las variables importantes se definen operacionalmente, al igual que sus grados de condición. Objetivos e hipótesis. Los objetivos son adecuados a la pregunta de la investigación. Indican en forma inequívoca qué es lo que el investigador intenta hacer: observar, registrar y medir. Los objetivos descriptivos son pocos, concretos, medibles y factibles. Los objetivos anuncian un resultado concreto previsto, unívoco, claro y preciso. Los objetivos se presentan redactados en forma afirmativa, con verbos activos transitivos, en tiempo indefinido, sujetos a una sola interpretación. La redacción de los objetivos diferencia claramente los de carácter descriptivo de aquellos otros de carácter analítico. Las hipótesis expresan de manera clara, precisa y concisa una relación o diferencia entre dos o más variables. Las hipótesis explican o predicen esa relación o diferencia entre dos o más variables en términos de resultados esperados. La formulación de las hipótesis incluye las variables de estudio, la población de estudio y el resultado predicho, efecto. Las variables identificadas en las hipótesis se definen operacionalmente. Cada hipótesis se refiere solamente a una relación entre dos variables, para claridad de su comprensión. Hipótesis simple. La dirección de la relación se establece de manera inequívoca en la redacción de la hipótesis. Cada hipótesis está lógicamente relacionada con el problema de investigación. Pautas para valorar el material y método. Diseño. Parece apropiado para el objetivo del estudio. Se describe suficientemente. Explica la dimensión temporal, momento y número de veces de recogida de información. Especifica la unidad de análisis: caso, serie de casos, muestra o población total. Indica el nivel de análisis: no análisis, correlación, causalidad o inferencia. Encaja el paradigma epistemológico, metodológico, cuantitativo o cualitativo, con los datos que se intenta producir. Está actualizado con el nivel de conocimientos disponibles sobre el problema de investigación. Garantiza un grado de control suficiente, especialmente en investigaciones cuantitativas, contribuyendo así a la validez interna del estudio. Población y muestra. La población diana se identifica y describe con claridad. La población accesible al estudio se describe con exactitud. Se explica si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico o un muestreo no probabilístico. En caso de muestreo aleatorio, se explica el procedimiento: aleatorio simple, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerado o aleatorio sistemático. En caso de muestreo no aleatorio, se explica el procedimiento: muestreo de conveniencia, muestreo de cuota o muestreo intencional. El tamaño de la muestra se informa a la luz del objetivo del estudio, el diseño del estudio,
el método de muestreo y el análisis estadístico de los datos. La muestra indica cuán representativa es de la población diana, a la que se intenta generalizar los resultados. La muestra parece suficiente como para garantizar la validez externa del estudio. El método de selección y asignación de sujetos a los grupos de estudio y de control se describe con claridad. Consideraciones éticas. Se describe el procedimiento para obtener consentimiento informado. Hay constancia de la revisión de la investigación por algún consejo o comité de ética de la institución. El investigador describe los riesgos potenciales de los sujetos participantes del estudio. Hay constancia que se aseguró el anonimato y la confidencialidad a los participantes del estudio. Pautas para evaluar los resultados. Recogida de datos. Los instrumentos de recolección son adecuados para el diseño del estudio. Se menciona la razón fundamental para la selección de cada instrumento, método. Se describe la validez y la confiabilidad de cada instrumento. Se describe claramente los pasos en el procedimiento de recogida de datos. El procedimiento de recolección de datos es adecuado. Análisis de los datos. La elección de los procedimientos estadísticos de análisis es adecuada. Los procedimientos estadísticos se aplican correctamente para el nivel de medición de los datos. Los datos se analizan en relación con los objetivos del estudio. Se prueba cada hipótesis y los resultados se informan con precisión. El análisis estadístico considera el nivel de medida para cada una de las variables: nominal, categórica, ordinal o intervalo continua. Las variables se organizan en grupos lógicos clínicamente: variables de criterios de inclusión, variables factores de riesgo y variables de resultado, desenlace. Los grupos de estudio y de control son comparables. Se indica con precisión la duración del estudio, seguimiento, para ambos grupos, estudio y control. Presentación de los resultados. La sección de resultados se focaliza en aquellos hallazgos pertinentes y responde a la pregunta de la investigación y/o a la prueba de hipótesis. Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos. El texto comanda la presentación en forma clara, concisa y precisa. Los resultados se presentan en forma ordenada siguiendo el orden de los objetivos, hipótesis. Los resultados se inician con los hallazgos positivos más importantes. Las asociaciones negativas se informan al final de la sección. Se informa del riesgo relativo y del intervalo de confianza. Los términos estadísticos se usan de forma experta, significante, aleatorio, muestra, correlación, regresión, inferencia, etc. Los valores P se presentan profesionalmente. La sección de resultados es completa y convincente. Las tablas incluyen datos numéricos numerosos, repetitivos, con valores exactos. Las tablas no contienen información redundante del texto. Los gráficos son simples y autoexplicativos. Los gráficos permiten visualizar y analizar patrones, tendencias, comparaciones, semejanzas y diferencias en los datos. Tanto los gráficos como las tablas completan el texto y ayudan a una comprensión rápida y exacta de los resultados. Tanto los gráficos como las tablas clarifican la información, ponen énfasis en los datos más significativos, establecen relaciones y resumen el material de los hallazgos. El autor selecciona el tipo de gráfico más adecuado: barras, lineal, histograma, polígono de frecuencias, sectores, dispersión, pictograma. Pautas para evaluar la discusión y conclusiones.
Las interpretaciones se basan en los datos. Los hallazgos se discuten en relación con los objetivos del estudio. El texto no repite los resultados. Se especula inteligentemente con fundamento. Las generalizaciones tienen como garantía y justificación los resultados. Se distingue entre significación estadística y relevancia clínica. Se discuten primero los resultados propios, luego se comparan los resultados propios con los resultados de otros estudios similares publicados. Segunda revisión bibliográfica. Se diferencia entre los hallazgos y la opinión del autor sobre estos hechos. Se discuten adecuadamente las limitaciones del estudio y la forma como pueden afectar las conclusiones. Se sugieren investigaciones al futuro alrededor del problema de la investigación, basadas en la experiencia ganada a lo largo del proceso. El estilo de la discusión es argumentativo, con uso juicioso de polémica y debate. Esto contrasta bien con el estilo descriptivo y narrativo de la introducción, materiales y métodos y resultados. Las conclusiones se establecen claramente como respuesta del estudio a la pregunta de la investigación, contenida en los objetivos, hipótesis. El contenido de las conclusiones corresponde al contenido de los objetivos. Hay tantas conclusiones como objetivos. Pautas para evaluar la bibliografía. Las referencias son adecuadas. Las referencias son actualizadas, más del 50% de los últimos 5 años. El número de referencias es adecuado, más -30. El tipo de referencias es adecuado, más del 50% de publicaciones de tipo primario. La documentación de las referencias es completa. Autor, título, lugar de publicación, editorial y año. En caso de libro, autor, título, nombre de revista, volumen, en caso de artículo de revista. Conclusión. La lectura de un artículo científico nos ha de conducir a su comprensión y asimilación en orden a lograr un análisis crítico de su validez interna y externa. Necesitamos partir de la base de que la literatura científica tiene unas características específicas, ya que lo que busca es precisión, claridad y brevedad. Cada parte de un artículo de investigación tiene un objetivo y unas características, y conocerlas nos ayudará con análisis crítico que estamos buscando.